¿Qué tal? Muchas felicidades, feliz Navidad, feliz inicio de año. Estaremos hablando ahora de una de las religiones más antiguas e importantes. Forma parte de las cuatro religiones más importantes en este momento, que es el hinduismo. Para aquellos que se apasionan por el tema o más adelante les vaya a gustar el tema y quieren investigar, nada más les recomiendo que busquen autores que tengan dos características: o que hayan nacido en la India, o que hayan vivido muchos años en la India, para que se les pueda entender la traducción al inglés, al alemán, incluso al español. En este momento hablar de libros, Vedas, Bhagavad Gita o otros libros de la religión hindú, no es tan sencillo en español. Abundan muchos libros en inglés, pero bueno, la situación es la siguiente. Es difícil entender los escritos, los textos. Algunos escritores de la Biblia intentaron copiar o imitar una técnica, como es el caso del Génesis, de Isaías, incluso del escritor del Evangelio de San Juan. Algunas frases, algunos términos que vienen de los libros antiguos de la religión hindú. Eso no es tan importante. Lo importante es cuando la gente que no está versada en la materia, que no conoce la mentalidad, el sentimiento de cómo es el pueblo hindú, no puede traducir un libro porque no tiene sentido. Por eso muchos intelectuales están conscientes de eso, y aún sabiendo cómo escribir y teniendo una buena escritura y una expresión, no se atreven porque es un tema religioso, no es un libro de historia. Los libros que nos enseñan lo que es el hinduismo son libros místicos, libros escritos por gente especial, importante en la religión. Entonces, si alguno se interesa por la materia, pues sí sugiero que consigan autores que no abundan mucho, digamos, salvo que lo quieran leer en inglés y saben leer en inglés. Hay algunos libros que son interesantes. En español muy pocos. De hecho, lo comentaremos en su momento. Ok. El hinduismo es una de las religiones no entendidas por Occidente. No se entiende. Y no se entiende porque Occidente desconoce la mentalidad, la cultura de la India. No sabe su historia, no sabe su modo de sentir. Los hindúes no pueden reconocer una línea donde está la mitología y dónde empieza la religión. No puede decir que su religión, aun cuando se ve que tiene muchos dioses, ellos siguen pensando que puede tener una religión con muchos dioses, pero no necesariamente son muchos, sino que más bien tienen varias reencarnaciones y por eso se conocen varios dioses. El hinduismo desconoció en cierta forma los dioses de los Vedas, del Bhagavad Gita. Ahí aparece nada más lo que eran muy importantes en los libros anteriores. Por ejemplo, era Indra, un dios importante y principal. El dios Soma, son dioses importantes. Agni es otro dios importante. Sin embargo, cuando nace el hinduismo como tal, ya no es tan importante, ya son dioses secundarios. Por eso es importante entender que existían religiones anteriores al hinduismo, pero no conocemos ni los términos, porque la propia religión hinduista no tiene nombre. O sea, la palabra Dharma es una palabra que significa equilibrio, religión, control. Entonces le dan un término Dharma. ¿Y por qué no se le da nombre? Bueno, no se le da nombre porque no hay tantas religiones. Es una religión única. Cuando ellos nacen, creen que su religión es normal, es natural. Pero ¿cuál es por qué hindú o por qué India? Bueno, de entrada son problemas de expresiones derivados de las invasiones constantes que tenía la India. Se dice que los hunos, estando atravesando el río principal que tiene la India, que es Sindo, ellos no podrían decir Sindo porque no conocían la S en su vocabulario, en su alfabético. Entonces, ellos lo que más entendían sobre la S es una H. Entonces, en vez de mencionar Sindo, decían Indo. Y entonces, en base a esa interpretación o esa traducción, se generalizó la palabra Indo en lugar de Sindo y nació el Indostán. Y los que viven del otro lado del río son indos. Pasó el tiempo y entonces
siguen llegando conquistadores, invasores, y en este momento son los mongoles que entran, y en ellos, al tratar de pronunciar indo con H, no tienen en su vocabulario una palabra equivalente al H, y luego el sonido no lo encuentra. ¿Qué es más parecido en su vocabulario? Porque que se mencione como H, es una I, y entonces para ellos no es hindú, no es India con H, es con I, hindú, India con H. De ahí viene todo ese, no confusión, pero de ahí viene el adjetivo, el nombre, y resulta que la India, pues es la India, y la religión es la religión hindú. Así bien, hasta ahí la historia que se comenta. Pero yendo al tema netamente religioso, podríamos decir que es una religión muy importante por su forma de ser. Es una religión natural. Es tan natural que los dioses conviven con plantas, con animales, con personas. Conviven, hablan, se ven, platican. Los dioses, en este caso hablamos de Brahma, de Shiva, se manifiestan y estos dioses tienen esposas. Y a través de la historia de esa religión, los primeros años, cuando reencarnan los dioses, también pueden tener esposas o siguen teniendo esposas en las nuevas encarnaciones. Entonces, la gente está acostumbrada. De hecho, Rama, uno de los renacimientos que tiene un dios indio, conoce y sabe que su padre tiene más de una esposa. Y él no repara en decir a las mujeres de su padre, madres, madre. No hay una crítica, no alguien juzga, no alguien dice que está penado, ¿no? Y sobre todo porque la religión no existe una receta, un temario, una regla que respetar, donde Dios dijo que se haga tal o cual cosa, o que Dios dijo que se deje tal o cual cosa. La vida religiosa del hindú es una vivencia, es el día a día. Es tan natural que, como mencioné al principio, participan animales, participan plantas, participan los hombres normales que no son cultos. Y luego nace, desde luego, una casta de sabios, de inteligentes, que incluso tienen residencias en los montes, y ahí los príncipes, los reyes mandan a sus hijos, a sus hijas para que estudien. Y los ricos o la nobleza de la época aportan una parte de la manutención. Y entonces vamos a llamarle monje, este sabio hindú no padece ninguna incomodidad porque tiene todo. Pero tiene todo porque ahí tiene a los hijos de los ricos enseñándoles. Y todos felices, no hay ningún problema. Los hombres se casan, los dioses se casan, todos tienen hijos, todos se conocen, no hay prohibiciones de ningún tipo. Y entonces todo va caminando bien. Desde luego, dentro del mismo, de la misma religión, aparecen diferencias entre los dioses. Y entonces se encontrará, por ejemplo, a Krishna hablando con Arjuna. Y aparece, de hecho, todo lo que es el libro de Bhagavad Gita no es otra cosa más que la plática entre Arjuna y Krishna. Y es un tema de aflicción, es un tema de problema. Se le presenta la posibilidad a Arjuna de enfrentarse a sus tíos, a sus primos, matarlos, herirlos. Así se presenta la situación. Y tiene amargura de tal forma que quisiera mejor morir antes de poder enfrentar a su familia, porque los ama, porque los quiere, porque los respeta. Y tiene un conflicto muy grave. Y es cuando se presenta a Krishna y le empieza a platicar, le empieza a decir cuál es su forma de pensar. Arjuna piensa en el momento, piensa en la terminación de la vida, piensa en el principio, en el fin, pero no piensa en una visión amplia de cómo es la naturaleza. Y entonces Krishna le explica todo, pero en sí el libro no es una regla en la cual hay que seguir, es comentar, y quien lee el libro tiene un consejo. De hecho, algunas frases están escritas en la Biblia como algo original, pero quienes
han leído los dos libros saben que en sí las expresiones originales están en este libro sagrado de los hindúes. Yo creo que es importante dividir esto porque hay que hablar de los libros, hay que hablar de los dioses, pero en este momento solo comentar el origen, por qué hindú, cuál es la libertad de esta religión, cómo se trataban a los dioses, cómo trataban los dioses a los humanos, a las plantas, a los animales, y cómo es que no había una regla estricta, una receta para poder conducirse en esta religión. Continuaremos. Muchas gracias.